Hola, soy Kai González, profesor de lingüística y especializado en bilingüismo. Y hoy les quiero hablar de cómo adquirimos lenguas, de forma muy breve y un poquito superficial. Todos nosotros adquirimos una lengua nativa, todos somos hablantes de una lengua nativa. Y la adquirimos sin ningún tipo de instrucción explícita, sin profesores, sin libros de gramática, simplemente siendo bebés, cuando todavía el cerebro ni siquiera nos da para cosas más divertidas. Y eso es porque tenemos un instinto innato para adquirir lenguas. Tenemos un programa genético heredado que hace que en el desarrollo cognitivo, desde antes de nacer, pero sobre todo en los primeros años, ese programa genético nos indica o indica al niño en qué partes de su contexto, de su entorno, se tiene que fijar para ir desarrollando su capacidad o su capacidad de hablar una lengua, para ir adquiriendo esa lengua. El contexto lingüístico es el que va a determinar eso. Un niño va a ser hablante nativo del alemán o del chino, dependiendo de si está inmerso en un contexto lingüístico alemán o chino. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con el lugar de procedencia ni la nacionalidad de los padres, simplemente es el contexto lingüístico al que es relevante. Eso lo llamamos nosotros input. El input es la porción de lenguaje, de lengua, que recibe nuestro cerebro. Inevitablemente, si estamos expuestos a ello, no podemos evitar que llegue ese input a una parte determinada de nuestra mente. Y eso es fundamental. Eso es lo que va a hacer que vayamos progresando en la adquisición de la lengua. Pero no basta solo con input, necesitamos también output. Output es la generación de lenguaje, de lengua, perdón, o de habla en alguien que está adquiriendo la lengua. Porque, bueno, en el fondo en cualquiera. Lo que estoy diciendo ahora mismo es output y ustedes están recibiendo input. Así como aprenden los bebés, estando expuestos, recibiendo input y a medida que van desarrollando, produciendo output de diferentes tipos y de con diferentes progresos. ¿Para qué sirve el input? Bueno, el input lo que nos está haciendo es permitiendo que nuestro cerebro reciba información de esa lengua, pero no solo se va a fijar en qué significa pues, las unidades significativas, los morfemas o las palabras, sino que va a abstraer, a sacar de ahí un montón de información adicional. No voy a explicarles ahora en este vídeo cómo funciona esa parte, porque es un poquito técnica, igual lo hago en otro vídeo, pero debería ser suficiente saber que extraemos cosas como género, la categoría de la palabra, si es un sustantivo, un verbo, un adjetivo, etc. Para eso necesitamos input. Sin input es imposible que aprendamos que la palabra zapato es un sustantivo masculino con un significado determinado. Viene de fuera, viene del contexto lingüístico. Para asegurarnos de que hemos entendido bien y que hemos abstraído bien esos rasgos gramaticales de ese input, hay que testearlo. Lo que hacemos todos, sobre todo cuando estamos adquiriendo una lengua, es usar esas palabras que hemos adquirido y ver qué reacción generan en los que nos rodean, en los compañeros de lengua. Y si vemos que no cuadra, si estoy diciendo la zapato y la gente me mira como con cara diciendo, bueno, pues ya sé que, pues no es la, sino es masculino, el zapato. ¿De acuerdo? Por eso es importante no solo estar expuesto a la lengua, sino también producir lengua, hablarla, practicarla. No es casualidad que la forma mejor y normal de adquirir una lengua sea en una situación de inmersión. Los bebés están inmersos en un contexto lingüístico. Monolingüe, a veces bilingüe, no importa, pero están expuestos a ese tipo de contexto y eso es lo que va a informar el tipo de lenguas o las lenguas que va a adquirir esa persona. Y todos sabemos, como adultos también, si queremos adquirir una lengua nueva, no hay nada como irse una temporadita al país en el que se hable o al lugar donde se hable esa lengua y estar inmersos en ese contexto lingüístico y estar expuestos a ello y estar forzados a producir output, a hablar. ¿Okay? La realidad es que muchas veces como adultos no podemos hacer eso, porque estamos limitados a una situación de trabajo, de vivir en un sitio determinado, familiar, etc.
Así que para adquirir una lengua lo mejor que podemos hacer es buscar una situación lo más semejante posible a inmersión para recibir máximo input y output posible. Clases pueden ayudar, depende de cómo estén hechas. Otro día podemos hablar de cómo deberían ser esas clases. Viajes, sin ninguna duda, pero no viajes en grupos, sino si puede ser viajes individuales. Y conversaciones con nativos, online, al teléfono o en el lugar. En fin, espero que aprendan y hablen muchas lenguas y un saludo. Hasta la próxima.